Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo porque nos ha dado la oportunidad de compartir su palabra. Como hemos compartido los días martes, ¿verdad? En este tiempo es el estudio de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy el Señor nos permite compartir la parábola de la gran cena. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta hora, pidiéndote, Señor Jesús, que tú nos bendigas con tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, y que cada uno de nuestros hermanos, Señor, y de mi persona, pueda realmente recibir lo que tú enseñas en esta parábola, Señor. Gracias, Cordero de Dios, te damos porque sabemos que tu misericordia, tu amor, se extiende cada día, Señor. Y por eso estamos ahora compartiendo tu palabra, Señor. Y es también la razón en la cual nosotros has puesto en nuestros corazones leer, discernir, pero sobre todo, Señor, que tu precioso Espíritu obre en nuestras vidas, renovando todo pensamiento, renovando todo sentimiento de corazón y cambiando nuestros corazones, Señor, con el único propósito y fin de honrarte, de ser esos hijos que tú deseas, obedientes, con un testimonio que como Padre sea agradable delante de ti, Señor, para rendirte gloria y honra delante de ti, y al mismo tiempo ser esos instrumentos en estos días, Señor, difíciles, llenos de maldad, de compartir el Evangelio. Y en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. Vamos a compartir. Esta parábola de la gran cena está en el libro de San Lucas, capítulo 14, del versículo 16 al 24. Y la palabra del Señor dice: Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandase y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y los vallados y esfuerza a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Acá prácticamente nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo dio esta enseñanza, pero refiriéndose a la cena como la palabra de Dios. Porque no nos suena tan lógico o tan natural que personas rechacen una invitación, ¿verdad? Porque a la naturaleza de hombre, pues, si bien alguien o alguna familia nos invita a festejar alguna actividad,
errar a la persona que falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a celebrar algo, porque nos tomaron en cuenta, o porque vamos a ir a comer. No vamos a invertir, sino que nos van a dar ese alimento, ¿verdad? Estaríamos hablando físicamente. Pero nosotros ahora vemos que estas personas que fueron invitadas rechazan esa cena. Pero la rechazan porque es la palabra de Dios. En estos tiempos, toda aquella persona natural, ¿verdad? Llena de orgullo, de pecado, de confusión, no le va a agradar escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. No le va a agradar que la palabra lo confronte, ¿verdad? Que le diga que está pecando, que está caminando inapropiadamente. Y por eso mismo estos convidados rechazan esa palabra. Entonces es el mundo rechazando a Cristo, porque Cristo es a través de la palabra de Dios. Ese sería en el primer versículo, ¿verdad? En el segundo habla de que en el 17, ¿verdad? Que la hora ya llegó. Y en el 18 donde dice que comenzaron, ¿verdad?, a excusarse. Y entre todas estas excusas, pues es las razones que no quieren congregarse en la iglesia, que no quieren hacer cambios en su vida, porque internamente el hombre natural pecaminoso sabe que al convertirse al Evangelio, al congregarse a la iglesia de Cristo, representa un compromiso delante de Él. Representa mi vida, mi tiempo, mis pensamientos, mi forma de vestir, de hablar, de andar. Todo se ve involucrado. Y por eso están las excusas que presentan, ¿verdad? Para no ir a esa cena. Pero esa excusa es para no recibir el Evangelio, a Cristo en sus vidas. En el versículo 18 seguimos, hermanos, en donde dice que empezaron ellos a excusarse. Pero el primero que dijo es que había comprado un terreno y que necesitaba ir a verlo. Imagínense. Solo ahí vemos la insensatez, la falta de sabiduría de Jesús en su vida. Porque nadie va a comprar algo sin verlo, ¿verdad? Pero él dice que este varón excusa y dice que había comprado un terreno y que lo iba a ir a ver. Entonces, naturalmente nosotros no vamos a comprar algo y después irlo a ver, sino que primero miramos el producto, primero miramos qué es lo que estamos comprando, ¿verdad? Pero aquí representa una persona que vive una vida desordenada, que no hace las cosas como corresponde, y por eso resulta que hacen malas inversiones, hay fracaso financiero. ¿Por qué? Porque lo hacen de una forma humana, sin la bendición de Cristo. Y aquí también podemos ver algo, que aquí están poniendo en primer lugar los bienes materiales. Y la otra excusa es de que también ha comprado, y dice que compró yuntas de bueyos y que no iba a poder ir a la cena porque iba a irlos a probar. La misma situación, ¿verdad? Que el varón que compró un terreno pone las cosas materiales antes de Jesús, antes de congregarse, antes de recibir un privilegio. Y el otro habla de que se acaba de casar. Este sería en el verso 20, donde dice: me acabo de casar y no puedo ir.
Aquí podemos decir también que es el amor propio, ¿verdad? El amor propio a las reuniones sociales, a las amistades, e incluso a la misma familia. Lamentablemente, pues hemos llegado a confundirnos, ¿verdad? Que el primer ministerio es la familia. Sí, y es así. Al Señor le importa tanto nuestro hogar, tanto esa unidad de familia, de padres, de hijos, de abuelitos, de tíos, de lo que usted esté conformando su familia. Pero ahora déjeme recordarle y decirle, hermano, que sin Cristo usted no va a tener la sabiduría para poder tener en armonía y poder dirigir su familia, ese primer ministerio. Sin la bendición de Dios usted no va a obtener esa provisión de llevar a su casa. Sin la presencia de Dios usted no va a tener esa paz, ese gozo, esa felicidad en medio de su casa. Y por eso mismo vuelve a ser Jesucristo el primero de todo, el primero de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, el primero de todo, porque necesitamos primero a Cristo, que encabece, que lidere, para nosotros luego poder decir que mi hogar es el primer ministerio y tener un orden, ¿verdad?, dentro de eso. Y obviamente ese orden el Señor le va a dar la sabiduría para administrar su tiempo, para convivir físicamente, para proveer y al mismo tiempo para también caminar juntos a la iglesia como familia, ¿verdad? En el versículo 21, donde dice: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. El siervo representa a Jesucristo. La palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Ese es el pueblo, el linaje escogido, la descendencia de Israel, ¿verdad? Que ellos eran el pueblo escogido de parte de Dios. Pero todo tiene un propósito de bendición. Porque ellos eran del linaje, ellos tenían la sangre, el ADN de la familia de Jesús en aquel tiempo. Cosa que nosotros en estos tiempos no lo tenemos, ¿verdad? Porque nosotros no somos judíos, sino que somos del otro lado del mundo, que la Biblia les habla en aquel entonces los gentiles, los que no eran los hijos, los que no tenían nuestra herencia, los que no tenían ninguna oportunidad de recibir las promesas para el pueblo de Dios. Pero como el Señor es grande en amor y misericordia, que Él quiso alcanzarnos. Y por ese rechazo de esos convidados que serían el linaje de David, nosotros obtuvimos esa salvación. Nosotros somos esos convidados que no estábamos en el listado de invitados prácticamente. Es en donde dice la palabra, ¿verdad? Que el padre de familia se enojó. O sea que el Dios Padre, Jehová de los ejércitos, se enojó, se molestó, se entristeció, porque su pueblo que él había escogido no quiso aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún el pueblo judío espera a un Dios así ostentoso que venga aún el Mesías cuando ya vino. Entonces por eso la palabra del Señor habla que él rechazaron la palabra de Dios, rechazaron creer y recibir que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvación a cada uno de nosotros. En el 22 es donde dijo que iban a llamar, ¿verdad?
a cada uno de los que andaban allí en el camino, en los vallados, y somos nosotros, que por misericordia y amor somos contados como pueblo de Cristo, adoptados como hijos de Jesucristo, y por ende somos merecedores y tenemos esa oportunidad de reclamar las promesas que Jesucristo hizo en la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra en el verso 24, que sería en el último, donde dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres fueron llamados, gustará mi cena. Porque nadie va a obtener salvación de parte de Jesús sin creer que el Mesías es el Hijo de Dios, que sería Cristo Jesús, el que hizo la cena, el que vino a dar y predicar el Evangelio y la palabra del Señor. Ese es el significado, este es el discernimiento, el estudio de la gran cena, en la salvación eterna que el Señor promete. Cuando el Señor tenga ya la lista, cuando el Señor ya esté allí con su mesa para convidarnos a esa gran cena, Él representa la venida de nuestro Señor Jesucristo para juzgar a todo hombre, a toda nación. Y la cena es la salvación eterna, es esa vida eterna, el cual nosotros vamos a disfrutar gracias a su amor y misericordia que nos alcanzó, que sin merecerlo Él ha dado esa dádiva del cielo, que es Jesucristo, una bendición y una oportunidad de poder disfrutar la cena con el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, quedando despedidos y agradecidos con el Señor, porque el Señor revela a través de esta parábola que nosotros no teníamos ninguna oportunidad por ser llamados gentiles, pero ahora podemos esperar en Cristo y somos llamados ahora hijos de Dios, merecedores, y tener esa oportunidad de reclamar cada bendición que la palabra del Señor promete para su pueblo, para sus hijos. Y como ahora somos hijos de Jesucristo, tenemos esas promesas sobre nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder comprender esta parábola, Señor. Gracias, Señor, te damos porque antes no teníamos ninguna oportunidad de recibir la vida eterna, pero por tu amor y misericordia, Señor, ahora podemos estar seguros que a través de tu Hijo amado Jesucristo podemos entrar, Señor, a esa cena, Señor, que has preparado para todo aquel que crea en tu Hijo amado. Y como dice tu palabra, que nadie viene al Padre si no es por mí, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque tú nos llamaste, saliste por nosotros, Señor. Tu palabra misma dice que los convidados te rechazaron, se olvidaron de aquella cena importante, Señor. Pero tú llamaste a los cojos, a los ciegos, y probablemente para delante del mundo, Señor, o la sociedad, o cualquier pensamiento de hombre, tal vez a los meros queridos, a los menos indicados, a la gente pecaminosa, Señor, aquellos que no tenían oportunidad, ni nombre, ni apellido, Señor, pero tú nos tomaste, nos hiciste hijos, y juntamente con Cristo Jesús, coherederos de las promesas de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos por la oportunidad que nos has dado
de poder disfrutar y ser ahora merecedores de esa vida eterna. Gracias a tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias a esa sangre maravillosa que nos alcanzó, que por Él fuimos lavados, fuimos cambiados, fuimos tomados, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.